Si no fuera así, en el Nuevo Testamento tendrían que estar registrados todos los pecados o errores que cometieron Abraham y Sara. Si fuera de esa manera, tendríamos que leer en el Nuevo Testamento que ellos mintieron, engañaron y dudaron. Si no fuera así, dichos pecados estarían registrados en la lista de Hebreos 11, en vez de aparecer como héroes de la fe. Sin embargo, en toda la lista de personajes del Antiguo Testamento que aparecen en ese capítulo, solo se mencionan las cosas buenas de ellos. Allí se los presenta a todos como que tenían una gran confianza en Dios. Las obras y proezas que alcanzaron como grandes ganadores de su época, sin mencionar absolutamente nada de sus mentiras, engaños, errores y pecados. En dicha lista aparecen solo las cosas buenas que realizaron. Por lo tanto, delante de la presencia de Dios no existe un registro de memoria donde estén anotados todos nuestros fallos y pecados. Jesús no se presenta delante de Dios con nuestra lista de pecados y errores, sino que, dado a que precisamente no hacemos las cosas bien, Él nos asegura nuestra salvación para que por medio de su intercesión alcancemos la meta en vez de errar al blanco. Su intercesión contribuye a que en vez de que erremos al blanco podamos alcanzar la meta. Vamos a considerar nuevamente el versículo de Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, La palabra griega que se traduce aquí como interceder es entujano, que significa literalmente dar en el blanco, y es exactamente lo opuesto a hamartía, que significa pecado. El pecado es definido como no llegar a alcanzar la meta. Justamente la palabra entujano significa interceder, es dar en el blanco o alcanzar la meta. Por lo tanto, dado a que Jesús como sumo sacerdote intercede, entujano, por nosotros, hace que alcancemos la meta. Esto es gracia, mientras que la palabra totalmente opuesta, hamartía, significa errar al blanco y corresponde al término pecado. Pecado es lo opuesto a la gracia. Allí donde el pecado sobreabunda la gracia divina. La intercesión de Jesús está por encima de nuestro pecado. Lo divino es más poderoso que lo humano. La intercesión de Jesús a nuestro favor para que alcancemos la meta. Jesús vive para siempre, para interceder a nuestro favor delante de Dios. Nosotros pecamos y erramos al blanco, pero Él intercede para que alcancemos la meta. Maravilloso, ¿verdad? En el mismo momento en que nosotros pecamos y erramos al blanco, Jesús intercede por nosotros para que alcancemos la meta. En el momento en que fallamos y caemos, Jesús está preparado para interceder a nuestro favor. Por esa razón, es imposible llegar a pecar de manera que perdamos la salvación, porque Jesús está intercediendo permanentemente por nosotros. Cuanto más pecamos, tanto más ocupado está Jesús con la intercesión a nuestro favor. El creyente no desea pecar deliberadamente. Sin embargo, aun a pesar de que no desea hacerlo, peca de tanto en tanto. Por eso se hace necesaria la intercesión de Jesús. Si una persona que se dice ser cristiana tiene el deseo de pecar deliberadamente, sin importarle absolutamente nada, es como para poner en duda su conversión o nuevo nacimiento. Sin embargo, el verdadero creyente, aunque no desea pecar deliberadamente, lo hace de tanto en tanto, y eso le produce una mala conciencia. Pero cuando pecamos, aun a pesar de que no queremos hacerlo, no necesitamos sentirnos miserables y deprimidos por un espacio de tiempo determinado, sino que en ese mismo momento debemos levantar nuestros ojos hacia Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien intercede a nuestro favor. Esto nos ayuda a liberarnos del pecado. Cuanto más conocemos a nuestro sumo sacerdote y más revelación tenemos acerca de lo que significa su intercesión a nuestro favor, tanto menos habremos de pecar.
pensar. La revelación acerca de su obra nos concede liberación de pecado y no los buenos intentos que podamos hacer por nosotros mismos. Primero de todo debemos tener seguridad de salvación. La Biblia dice que la ley es el poder del pecado. Lo que le otorga poder al pecado es todo aquello que está prohibido. Pero en el momento en que sabemos que Jesús es el fin de la ley, el pecado pierde su poder. Naturalmente que, como seres humanos que somos, fallamos y caemos una y otra vez. Pero en todas ellas Jesús intercede por nosotros. Esto es lo que se llama una salvación perpetua. La salvación es segura porque no depende de nosotros, sino porque Jesús es quien la garantiza. Redondeando entonces este segundo aspecto que acabo de mencionar, vamos a considerar la última parte del versículo de Hebreos 9:24, donde dice que Jesús se presenta ahora por nosotros ante Dios. Eso quiere decir que es algo constante y sin pausa. Él se presenta ahora, o sea, en tiempo presente, lo cual habla de una acción constante y permanente delante de Dios para interceder por nosotros, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presenta constantemente y sin pausa delante del trono de Dios e intercede por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que nunca interrumpe su tarea. El tercer aspecto de su labor es que Él aboga por nosotros, o sea que habla a nuestro favor. En 1 Juan 2:1 y 2 leemos lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A menudo nos proponemos no pecar, pero no pasa mucho tiempo y lo hacemos. Cuando esto sucede, tenemos un abogado, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, que nos defiende. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nota de traducción. Aquí aparece la palabra propiciación, la cual en hebreo es caporet y en griego hilasmos. Ambas equivalen a trono de la gracia. Cuando no comprendemos la función que realiza el sumo sacerdote, no comprendemos la gracia divina. Él es el trono de la gracia o la tapa del propiciatorio, caporet, que cubre completamente nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el abogado en relación a los pecados de los creyentes, pero al mismo tiempo cargó con los pecados de todo el mundo. Lo que se describe aquí es lo que el sumo sacerdote hacía en el gran día del perdón, Yom Kippur, o día de la expiación en el Antiguo Testamento. Ese día eran sacrificados dos animales. El primero de ellos era ofrecido en holocausto y representaba la sangre de Jesús derramada en la cruz. Sobre el segundo de ellos era el sumo sacerdote, como intercesor por el pueblo. Sobre el segundo de ellos, el sumo sacerdote, como intercesor por el pueblo, ponía sus manos sobre la cabeza del animal confesando los pecados del pueblo. El sacerdote era quien confesaba los pecados y no el pueblo. El sacerdote intercedía por los pecados del pueblo. Por esa razón, no se trata de confesar pecados, sino de dejar que Jesús, como nuestro abogado, lo haga por nosotros. Jesús, nuestro abogado, quien intercede por nosotros, lo hace mejor que nosotros mismos. Su confesión es mejor que la nuestra. Dejemos hablar a nuestro abogado intercesor. Es interesante notar que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es exactamente lo que Jesús hace por nosotros y lo que hacía el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. En aquel día, una vez al año, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del segundo animal, representando así de manera simbólica todos los pecados del pueblo. En esa acción estaban incluidos absolutamente todos los pecados.
no solo los que eran confesados, sino aquellos que podrían haber sido omitidos en caso de olvido. Esto nos deja una gran lección en cuanto a lo que muchos creyentes denominan pecados escondidos. Jesús, como nuestro perfecto intercesor, tiene en cuenta también aquellos pecados que nosotros omitimos, ya sea por olvido o por no considerarlos como tal. Si bien es cierto que ciertos pecados escondidos producen daño a nuestra naturaleza humana, pero de ninguna manera son un motivo para perder nuestra salvación, puesto que Jesús también intercede por ellos. El día de Yom Kippur, con aquella acción de imponer sus manos sobre la cabeza del animal, el sumo sacerdote incluía todos los pecados del pueblo de modo que ninguno de estos quedara exceptuado. Con dicha acción, el sumo sacerdote estaba incluyendo todos, absolutamente todos los pecados del pueblo, ya fueran estos visibles o escondidos. Luego, aquel animal era enviado al desierto, donde pocos días más tarde habría de morir por inanición. Este segundo animal representa también la obra de Jesús en la cruz, y más específicamente al tiempo en que Él descendió al Hades. La celebración de Yom Kippur representa la obra completa de Jesús en la cruz, incluyendo lo que sucedió durante el tiempo en que Él descendió al Hades. El procedimiento que hacía el sumo sacerdote en aquel día representa gráficamente lo que Jesús hace actualmente para nosotros. El sacerdote era quien confesaba los pecados del pueblo y no al revés. De la misma manera, Jesús es quien intercede o aboga por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso intercesor! Hay muchos creyentes que cada noche, antes de cerrar sus ojos para dormir, confiesan todos los pecados que recuerdan haber cometido durante el día. Estos preciosos creyentes dedican tiempo para confesar pecados e incluso le piden al Señor que les revele aquellos que puedan haberse olvidado, sin darse cuenta que Jesús ya hace mucho tiempo los perdonó. Lamentablemente, y tal vez suene un poco gracioso, con esta actitud ellos están perdiendo valiosas horas de sueño. No me malinterpreten, por favor. Yo no estoy en contra de la confesión de pecados. Por el contrario, si alguien se siente bien con esto, pues que lo haga. Sin embargo, yo le aconsejaría confesarlos de otra manera, o de acuerdo a lo que Dios dice con respecto a nuestros pecados. La palabra griega homologeo, cuyo significado es decir lo mismo, es la forma correcta de confesar nuestros pecados. ¿Qué significa decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados? Sería decir, gracias Señor, porque no tienes en cuenta mi pecado a causa de mi intercesor y sumo sacerdote Jesucristo. Esta sería la forma correcta de confesar nuestros pecados, agradeciéndole a Dios que no toma en cuenta nuestros fallos y errores a causa del abogado que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole porque por su obra en la cruz fui justificado delante de su presencia y porque sigo permaneciendo en ese estado de justificación aún a pesar de mis errores. ¿Qué sucede si me olvido algún pecado o no lo considero como tal? Nuestro sumo sacerdote aboga por nosotros. Él que sabe todas las cosas, intercede por nosotros. Soy sumamente consciente de que lo que acabo de decir puede causar controversia, pero no puedo hacer otra cosa más que decir lo que dice la palabra de Dios. Por eso, repito, si deseas confesar pecados, hazlo, pero siempre desde la perspectiva correcta, tal como lo acabo de mencionar. Y si no lo haces o si te olvidas, no hay problema alguno, pues eso no hará que pierdas tu salvación, pues tienes un abogado que intercede constantemente por ti delante del Padre Celestial. No es necesario estar confesando pecados.
Pero si aún a pesar de esto, alguien desea hacerlo de todas maneras, debería hacerlo en la forma que Dios sugiere, o sea, diciendo lo mismo que Él dice acerca de nuestros pecados. Este es el verdadero significado del término griego homologeo, el cual se traduce como confesar. No decimos lo mismo que dicen los demás, o lo mismo que dice cualquier persona que ande por allí, ni lo mismo que dice la religión, etcétera, etcétera, sino lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados. ¿Por qué no decir lo mismo que Dios dice en el momento de confesar? En Romanos 4:8 leemos lo siguiente: Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no decimos lo mismo que Dios dice? ¿Por qué no decimos entonces que estamos agradecidos, que nuestros pecados no son tenidos en cuenta a causa de nuestro sumo sacerdote? La forma correcta de confesar pecados sería entonces: Señor, he cometido una falta. Señor, he cometido esta falta, pero te agradezco que no me lo tienes en cuenta por la labor de mi sumo sacerdote. No se trata de estar en contra de la confesión de pecados, sino de la manera en que lo hacemos. Seamos sinceros con nuestro Padre Celestial y digamos lo mismo que Él dice. Este es el verdadero cristianismo tal y cual como Dios lo planeó. No necesitamos volver al pasado o a la manera antigua de hacer las cosas. Lo único que necesitamos es ir hacia nuestro sumo sacerdote, hacia lo nuevo. Otro aspecto en cuanto a la labor de nuestro sumo sacerdote tiene que ver con que Dios nos garantiza que alcanzaremos la meta de la fe. En Romanos 8:33 y 34 leemos lo siguiente: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es quien intercede por nosotros. Aquí aparece otra vez la misma palabra griega entujano que habíamos visto antes. Dado que Jesús intercede por nosotros, no podemos ser condenados. Él es quien nos garantiza que alcancemos la meta de la fe. Habíamos visto anteriormente que la palabra entujano significa precisamente alcanzar la meta, más exactamente dar en el blanco. Y por último, Jesús ora por nosotros para que no nos falte la fe. En Lucas 22:31 y 32 leemos lo siguiente: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es justamente lo que el diablo hace todavía hoy. Nos zarandea con sentimientos de culpa, con condenación. Sin embargo, el Señor intercede por nosotros. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús es quien dice estas palabras. Él es quien ruega por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Cuando Jesús le dijo estas palabras a Pedro, él todavía no había sido salvo. Los discípulos recibieron la salvación recién cuando Jesús sopló sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. En el momento en que Jesús le dijo estas palabras, Pedro tampoco había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues el día de Pentecostés todavía no había llegado. Pedro todavía no había recibido la salvación, él solo caminaba al lado de Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo que ruega por él para que su fe no falte. Este es otro de los aspectos de su tarea como sumo sacerdote. Cuando nuestra fe decae, la suya se acrecienta. Hay otro pasaje que desearía compartir con vosotros, el que se encuentra en 2 de Timoteo 2:13. Cuando nosotros somos infieles, Jesús permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta última frase es mucho más exacta en el original griego, pues dice literalmente: Él no puede contradecirse a sí mismo. Jesús, como sumo sacerdote, no puede contradecirse a sí mismo. Él siempre intercede por nosotros, aun cuando nosotros fuéramos infieles. Él permanece fiel. En el idioma griego, los términos fe
y fidelidad son una y la misma palabra. Por lo tanto, si reemplazamos esa palabra, leemos este versículo de la siguiente manera: si fuéramos incrédulos, Él permanece creyendo. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús intercede por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Y llegado el caso que nuestra fe se debilita y tiende a abandonarnos, su fe sigue permaneciendo fiel. ¿Cuál es el secreto de la fe? Creer que Jesús cree por y con nosotros. El secreto de la fe es tener fe en la fe de Jesús, o en la fe que Él tiene por nosotros. Tengamos fe en la fe de Jesús, porque Él cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en Él. Si no fuera así, Él no sería nuestro sumo sacerdote y estaría intercediendo por nosotros. La fe que Dios tiene en nosotros es mucho mayor que la que nosotros ponemos en Él. De ninguna manera podemos decir que no necesitamos fe, porque Dios es un Dios de fe. Es más, Él es el autor de la fe. Si Dios quisiera, podría revelarse sobrenaturalmente a toda la raza humana en un momento, para que todos al mismo tiempo se dieran cuenta que hay un solo Dios. Sin embargo, no lo hace así porque eligió que lleguemos a Él por el camino de la fe. Además, la fe que tenemos es nada más ni nada menos que la fe de Jesús, puesto Él es quien tiene la primacía en todo. La fe que tenemos no es nuestra, sino es la fe de Jesús. Primordialmente creemos en Jesús porque tenemos la fe de Él, y no como si fuera un mérito nuestro. Solo podemos creer en Jesús porque Él nos ha dado su fe. Me agrada mucho como lo formula el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo tiene que ver con Jesús. Amén.